La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días y por supuesto feliz inicio de semana. Ernesto López no está hoy en su habitual espacio. Para mí es un gusto saludarles y por supuesto compartir con ustedes este diálogo que sin duda va a estar muy interesante. Y por supuesto bienvenidos a esta cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21. Estamos cubriendo todo el territorio nacional. El tema para el día de hoy, pues un espacio que hemos decidido abrir para un sector muy importante de nuestro país, la Cámara de Comercio y el papel que ellos juegan en la economía nacional, el cual por supuesto ha tenido en los últimos meses importantes obstáculos, sobre todo por el tema delincuencial. Después del ENADE también se dijeron que otros aspectos, la inestabilidad política y otros temas están también obstaculizando la competitividad en nuestro país, las inversiones, el clima de seguridad que permitiría, por supuesto, sacar un poquito más adelante a nuestro país. Esa va a ser la temática para esta mañana, que exponemos para ustedes también en el siguiente reportaje. En el tema de reforma fiscal, 85.1% está diciendo que esto desincentiva la inversión. Cambiar esta postura es el objetivo de los encuentros entre el gobierno y la empresa privada, pero hasta ahora no ha tenido los resultados esperados, ya que los empresarios insisten que nuevos impuestos tienen un resultado inverso a crecimiento económico. Lo otro es que esta ley se puso en Honduras. Y cuando nosotros les decíamos, miren, Honduras ha sido un dolor de cabeza y un fracaso, el ministro de Hacienda decía, no, ¿cuál fracaso? Se han recogido como 50 millones, porque él está viendo desde la óptica de la caja. El presidente Salvador Sánchez Serén ha externado en reiteradas ocasiones su compromiso por trabajar de cerca con este sector productivo del país y pide ver el ajuste fiscal como tema de nación. Tenemos empresarios, amigos, que están apoyando la reforma. Están apoyando la reforma. Hay empresarios que todavía están amarrados al modelo económico anterior, porque aquí hubo un tiempo que se quitaron los impuestos y se los cargaron a toda la población. El diálogo y acuerdos también enfatizan el trabajo contra la inseguridad, fenómeno en el cual los empresarios urgen de medidas, pues de todos es sabido las enormes pérdidas que ocasiona la delincuencia a través de las extorsiones. Tratar de unificar estos criterios, esta política con todos los sectores para obtener resultados positivos y sostenibles en el tiempo. Si bien las distintas reuniones no han encontrado eco para una reforma fiscal, el gobierno no abandona las conversaciones con distintos sectores. Un análisis completo en Diálogo con Ernesto López. Esa es la línea de base para esta mañana en la que nos acompaña el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país, y también el licenciado Javier Steiner, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Señores, muy buenos días, feliz lunes, gracias por amanecer con nosotros temprano en su espacio y a ustedes también, de quienes por supuesto esperamos nos puedan acompañar a lo largo de este diálogo a través de nuestras redes sociales. Esta luna de miel ha sido cordial, ha sido de conocernos, ha sido de entender un poquito por dónde es que ellos quieren llevar el país con un nuevo tono de diálogo, lo cual en ese sentido ha sido muy positivo. Pero yo creo que ya pasó más de un mes, ya vamos casi por 2 meses y creo que ese diálogo ya debería de convertirse un poco más en acción. ¿Por qué entonces seguimos insistiendo, digamos, los diferentes sectores de la vida salvadoreña en ver nuestros problemas desde una perspectiva ideológica, política, partidista
y no le quitamos a esa realidad ese cascarón de colores políticos y lo vemos como un problema de nación que debemos resolver como salvadoreños y no como miembros de un partido político o, digamos, personas que estamos apegados a un modo de pensar o una ideología específica. Salvador, eso es exactamente lo que nosotros en la Cámara de Comercio e Industria hemos venido sugiriendo por años, y es que las decisiones de este país, los problemas de este país, no los tenemos que ver con esos lentes ideológicos. Deberíamos de quitarnos todas esas ideologías y ver el futuro de este país con los mejores ojos para saber y ponernos de acuerdo qué es lo que más conviene para este país. El problema es que a veces por meter la ideología con las decisiones de este país, no necesariamente salen las mejores decisiones y cada quien quiere jalar para su lado. Por ahí se rumora de que entonces quieren aprobar unas cosas en la asamblea a cambio de otras cosas, entonces ya es más ideología y esas no son las cosas que el pueblo salvadoreño quisiera. Los problemas del Salvador, los problemas económicos y sociales tienen profundas raíces políticas. Y eso hay que entenderlo. Esto lo venimos diciendo desde hace un montón de años y la gente no lo comprendía. Aquí hay una manifestación clara de esto. La razón principal por la cual los encuestados en el ENADE dicen que aquí no se atrae inversión y que por lo tanto no hay crecimiento es la incertidumbre y la inseguridad política. A mí me robaron 7 camiones en 13 meses, con mercadería y todo. Nunca se recuperó nada, nunca se agarró a nadie, ya ni los seguros quieren cubrirte. ¿Tú qué haces? Tenés que reponer los camiones porque si no quebrás. Pero para reponer los camiones dejaste de invertir. No compraste nueva maquinaria, no invertiste en nueva mercadería, no creaste nuevo empleo, te quedaste estancado, quizás peor. Ni siquiera ganaste, a lo mejor hasta terminaste perdiendo. Entonces, esta es la situación que vivimos. Pero yo veo que ese discurso ha cambiado, por ejemplo. En la administración anterior era obvia la ruptura, por eso digamos, digo el yo, enfrentamiento constante. Hoy como que... Por eso te digo, le estamos dando el beneficio de la duda y la esperanza. Y estamos participando con el gobierno en todo. Queremos que funcione. Ahora, ya no somos ingenuos, ya no somos niños de biberón, que nos van a decir y nosotros nos vamos a dormir y vamos a creer, porque ya hemos recibido tanto palo y hemos sido tan engañados durante tanto tiempo, que ahora ya estamos alerta y vamos a señalar las cosas que no nos parezcan en el momento que no nos parezcan, a las consecuencias que sean. Porque aquí, nuevamente te digo, ¿quién va a querer ser empresario en El Salvador si el empresario es el vampiro chupasangre del pueblo? No es el que genera riqueza, no es el que da empleo, no es el que gasta 630 millones de dólares en todas las empresas en responsabilidad social empresarial, donde no hay una tan sola obra de caridad que no sea sostenida por el sector privado, ni la Cruz Roja, ¿verdad? Pero eso no se reconoce, porque como lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda, y no lo andamos propagando, y no gastamos $1 millón para decir que hemos invertido $100,000, como hace la otra empresa mixta, vinculada al partido político, entonces la población se cree la propaganda en la cual le pintan a uno el ser el actor de todos los males nacionales. Señores, ustedes quieren hacer negocio, hagan negocio, no se metan en política, no me critiquen, y ahí todas las instituciones ya pertenecen a la familia Ortega. Él controla la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial, la policía, el ejército, los sindicatos, el transporte, todo. Él lo controla todo. Entonces, si un empresario tiene alguna diferencia con él y no va donde el zar, donde el emperador a decir, por favor, ayúdame a resolver esto, entonces él le dice, mira, si querés hablar de negocios, hablemos. Si querés hablar de política, andate por allá. Y allá nos vamos a entender. Y él ha partido a todos los partidos políticos, se los ha acabado, se ha acabado la oposición, y él es el emperador. Si antes hubo una guerra para quitar a Somoza, el régimen Ortega es peor que el de Somoza. ¿Queremos eso para El Salvador? Dejémosle el poder al FMLN, al socialismo del siglo XXI, como al socialismo guanaco, como lo querramos llamar, que ellos controlen todo. Y nosotros dediquémonos a hacer negocio. ¿Es eso lo que queremos? ¿Sería eso correcto? ¿Sería moralmente aceptable para un empresario decente hacerlo? Pues en mi opinión, yo al menos, no. Ahora habrá otros, si eso es lo que se decide, pues eso es lo que habrá que hacer. Y en Nicaragua hay muchos que están operando bajo esa premisa, es decir, mientras nos dejen hacer dinero,
la política no importa. Mientras hay otros, el 70% de la población pertenece al sector informal y compite deslealmente sin pagar nada, entonces, ¿cómo podés tú hacer que el país crezca? Vemos una ley de lavado de dinero donde se dieron 1000 pataletas, vueltas y piruetas para no incluirse ellos mismos en la ley de lavado de dinero, incluyeron a todo el mundo, incluyendo a los medios de comunicación y a las gremiales que no manejamos fondos públicos, porque no querían meterse ellos y todavía no incluyeron a los gobernantes anteriores o a los políticos que ya no son políticos, que ya puede hacer que estén disfrutando de dineros mal habidos y no los incluyeron. Pero los que tienen que hacer los cambios son los que están en el poder, los que pueden hacer. Y ahí ellos mismos no les interesa porque ellos se benefician. Aquí tenemos una lucha por el poder para beneficiarse del poder. Este gobierno ha sido el gobierno, el gobierno anterior, que es del mismo partido, ha sido el gobierno que ha tenido más dinero en la historia de todo El Salvador. Ha tenido cerca de $1.000 millones, 900 y pico de millones de dólares anuales adicionales a los que tuvo el gobierno anterior de Antonio Saca, que tuvo plata. Y vemos si los problemas se han resuelto. ¿Tenemos mejor salud? No. ¿Tenemos mejor educación? No. ¿Tenemos mejor seguridad? No. ¿Tenemos mejores carreteras? No. ¿Tenemos energía más barata? No. Entonces, antes de seguirle metiendo la mano en la bolsa a los que trabajamos, lo que deberían de hacer es rendir cuentas de cómo se ha gastado ese dinero. No lo quieren hacer. Hay formas de hacerlo y no se va a hacer de la noche a la mañana de manera milagrosa, pero hay maneras de hacerlo. Fíjate, en la historia, porque estas son las cosas que no se analizan. Los impuestos y esta propuesta de impuestos es para resolver un problema de caja del gobierno, que no tiene plata ni para pagarle a los viejitos que sacó en la propaganda de publicidad en la campaña, que les iban a dar dinero y sacaba el señor llorando, uno de los mejores anuncios que he visto yo, pero resultó que es falso, lo ocuparon, lo usaron al señor y no hay plata para eso. Entonces quieren tener plata para seguir haciendo programas, entre comillas sociales, otros son decimos asistencialistas, y entonces para eso quieren poner los impuestos, pero eso no va a resolver los problemas nacionales, eso no va a traer la inversión, eso no va a hacer que el país crezca y que genere más empleos para todos. Con cada punto de crecimiento de la economía se generan, sin subir los impuestos, sin cambiar nada, entre 100 y 120 millones de dólares adicionales. El que tiene más, que pague más. ¿Es válido? ¿Comparten ustedes que el que tiene más tiene que pagar más? Es válido y así sucede, así se está haciendo. El que tiene más paga más. Pero yo creo que aquí todo aquel que puede y debe pagar, tiene que pagar. Todos debemos de contribuir, especialmente cuando los impuestos, y en este caso te lo digo a ti como profesional, tú pagas 30% de renta, pagas 13% de IVA, ya vas en 43%. Pagas diferentes impuestos municipales del 5 al 8%, ya estás en 50%. Y además pagas 62 diferentes impuestos escondidos, dentro de ellos el de la gasolina, el de cuando vas a sacar tu licencia pagas por eso, sacas el DUI pagas por eso, sacas la tarjeta de circulación pagas por eso, cada vez que compras un producto importado pagas por eso. Te dicen, bueno, es que el IVA lo pagan los pobres, sí, pero el que gana más, gasta más y paga más. Así es, el que gana menos, paga menos. ¿Verdad? Entonces tú trabajas 50%, le pagas más del 50% al Estado. Pagas 6 meses, trabajas 6 meses de gratis de enero a junio para el Estado. Ahora, ¿El Estado qué te da? En otros lados, porque esto lo dicen, no, pero es que miren, hay que darle para que haga obra. Sí, ok, ¿dónde está la obra? ¿Tenemos seguridad? No. ¿Tú mandas a tus hijos a la escuela pública si puedes mandarlo a una privada? No. ¿Tú vas a un hospital público? No. Tú pagas seguro social y los empresarios pagamos la parte patronal del seguro social, además de los impuestos, ¿verdad? Y vas y te atienden bien. No. Si habían hasta, por Dios santo, ratas y pulgas en la sala de operación del Seguro Social. Tienen el poder, tienen la información. Si hay grandes evasores y elusores, que los persigan, los condenen y les cobren. Pero solo se dice y no vemos claro. ¿Ustedes estarían, por ejemplo, de acuerdo en que se publicara la lista de los grandes evasores? Yo creo que se puede publicar una vez que ya haya sido condenado y vencido en juicio, pero no se puede hacer publicaciones como la que hizo una señora diputada de manera irresponsable,
que resultó siendo que la lista que publicó era falsa y se arruinan reputaciones, nombres comerciales, empresas y todo, poniéndolos como evasores cuando no son. Nosotros no estamos diciendo cerrarle la llave porque entendemos que el gobierno necesita fondos y debe de tener fondos y debemos de facilitarle los fondos para que haga bien su trabajo. Lo que no creemos es que este es un problema de más fondos y más fondos sin tener una contrapartida de responsabilidad y de austeridad por parte del gobierno. Que esto no es seguirle sacando la mano. Cada dólar que le quitan a un empresario, a un ciudadano, es un dólar menos en los ahorros. Los ahorros es la primera etapa de la inversión y la inversión es el primer paso para el crecimiento. Y estamos a las puertas de nombrar nuevas autoridades en la Corte de Cuentas, por ejemplo. Es una buena oportunidad de que el gobierno y el Estado en general, o sea, la estructura política dé signos de que queremos... Por eso te digo, que viene primero, que nombren, que de verdad la Corte de Cuentas funcione, porque si sigue funcionando como ha funcionado en el pasado, siendo un coto de caza de partidos políticos que se lo dan a través de cuotas y por favores, entonces podemos nosotros confiar que los fondos públicos están siendo bien administrados. No dice el alcalde Salgado con el anterior presidente de la Corte de Cuentas que él estaba siendo perseguido y que todo estaba siendo instrumentalizado porque lo querían fregar a él y que a unos se les da y a otros no se les da la solvencia en base a otros argumentos que no son realmente técnicos, como un presidente de la Corte de Cuentas dice que a un presidente de la República le puede dar un finiquito express porque no ha manejado dinero cuando maneja millones de dólares a través de Casa Presidencial. Lo que nosotros estamos proponiendo son soluciones responsables para este país. ¿Qué significa ser responsable en este caso? Bueno, que las acciones que se tomen sean sostenibles para el país. No vamos o no quisiéramos que el gobierno, en el caso de las reformas, por ejemplo, si en el estado actual que está la economía, que sabemos que ha venido un crecimiento de 1.8% promedio de los últimos 4 o 5 años, sabemos que tasarlo con más impuestos, lo único que va a hacer es decrecer más la economía, no va a fomentar una mejor economía. Sabemos que el gobierno último tuvo la mayor recaudación histórica del país, pero también tuvo el mayor gasto histórico del país. Entonces, como sociedad civil, como gremiales, como todos salvadoreños interesados, deberíamos de exigir por lo menos transparencia de lo que ha sucedido con esos gastos, transparencia en qué se ha invertido, transparencia en cuáles son los rubros en que van a querer invertir los mayores ingresos. Entonces, creemos que hay que recuperar la confianza y eso parte por una depuración de la policía, de la misma fiscalía e invertir en la capacitación adecuada de los policías. Bueno, yo creo que los salvadoreños podemos, que por más dificultades que encontremos, sabemos que las podemos resolver si confiamos en Dios y en nosotros mismos y que no perdamos la esperanza, que continuemos trabajando con ahínco, que exijamos que nuestras autoridades hagan lo que les corresponden, pero también nosotros que asumamos la responsabilidad de hacer aquello que nosotros tenemos que hacer y que nadie va a hacer por nosotros. Realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.